Buenos días, jóvenes. La presente cápsula es para efectos de repasar el tema del procedimiento de la huelga. Recordemos que el procedimiento de huelga tiene una substanciación especial y esa substanciación debe cumplirse al pie del procedimiento. Muy bien, a continuación vamos a revisar algunos aspectos importantes sobre la huelga. Muy bien, en primer lugar, como ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, el derecho de huelga se encuentra consagrado en, en las fracciones 16, 17 y 18 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por respecto a la fracción 16, nos habla acerca de que los obreros y los empresarios tendrán el derecho para coaligarse en defensa de sus intereses. Esta es la base fundamental de los sindicatos. En el aspecto de la fracción 17 nos habla de que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Al respecto de esta fracción es importante señalar que la Constitución de 1917 fue considerada la constitución socialmente más avanzada en su momento, debido precisamente a que consagró el derecho de huelga como un derecho inalienable para la clase trabajadora, aun cuando, por ejemplo, regímenes como el de la Unión Soviética negaban ese derecho fundamental a sus trabajadores. Muy bien, continuamos. Por cuanto hace a la fracción 18, nos dice que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los derechos del capital, y en el caso de los servidores públicos, las huelgas procederán si y solo si se avisa con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje la fecha en la que se pretende suspender los trabajos. ¿Por qué es importante ese aspecto? Es importante porque los servidores públicos deben de procurar que la función gubernamental no sea paralizada al 100% debido a una huelga. Por ejemplo, no podríamos parar instituciones como la seguridad pública, los hospitales, o instituciones como el Poder Judicial. Si bien es cierto, sí existen sindicatos que en determinado momento podrían establecer movimientos obreros, no menos es cierto que deberán tener una plantilla permanente que deberá responder por el servicio que se brinda. Muy bien, ahora pasemos a hablar acerca del procedimiento de la huelga. El procedimiento de huelga inicia, como ya se había dicho en ocasiones anteriores, con el periodo de la gestación, en el cual los trabajadores, a través de las juntas y las convocatorias que realicen, van a tener bien en determinar cuáles son los intereses que desean defender, sean de naturaleza jurídica o sean de naturaleza económica. Posteriormente tendremos que emanará de aquella etapa de gestación un documento al que le llamaremos el pliego petitorio. El pliego petitorio es la manifestación de los intereses de la clase trabajadora que se ha constituido en un sindicato para ello. Muy bien, el pliego petitorio es firmado y entregado por el secretario general del sindicato a la Junta de Conciliación y Arbitraje. A su vez, la Junta va a revisar que el pliego petitorio cumpla con las disposiciones que la Ley Federal del Trabajo exige para tal efecto. En caso positivo, la Junta va a ordenar notificar al patrón, y en caso de que existan deficiencias, la Junta puede subsanar si aquellas no son graves o puede solicitar aclaraciones para tal efecto. Posteriormente, un actuario adscrito a la Junta va a notificar al patrón. Es necesario decir que el actuario deberá identificarse con el representante legal o el apoderado legal que para tal efecto cuente con un documento que lo acredite como tal.
una vez recibida la notificación, la parte patronal tendrá 48 horas para responder. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. El efecto de la notificación es inmovilizar los bienes de la empresa, así como suspender las sentencias laborales o fiscales. Ahora, ¿por qué se suspenden los procedimientos tanto laborales como fiscales? Porque se entiende que en esta etapa lo que se busca es proteger los intereses de los trabajadores. Entonces, cualquier sentencia de índole laboral o fiscal pudiera llegar a tener consecuencias por cuanto hace a la masa de los bienes. Es decir, alguna sentencia podría representar la enajenación de los bienes de la empresa y entonces la huelga no tendría cómo responder económicamente a los intereses de la colectividad. Muy bien. Ahora, continuando, podemos decir que el procedimiento de huelga va a continuar de la siguiente forma. El representante legal o el apoderado legal va a contestar el pliego que se va a entregar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente, la Junta convocará a una Junta de Conciliación, por lo cual va a notificar al secretario general y posteriormente va a notificar al representante legal o el apoderado legal. Y aquí nosotros ya estaríamos hablando de una prehuelga. La prehuelga va a comprender desde el momento en que se notifica al patrón y se establece la fecha de conciliación hasta la fecha de conciliación como tal. Ahora, ¿por qué es importante la Junta de Conciliación? La Junta de Conciliación es importante porque va a juntar a las tres partes en un mismo espacio neutral. Ahora, para mantener esa neutralidad, la Junta debe de tomar 4 posturas. La primera es que no puede juzgar sobre la existencia o inexistencia de la huelga. También no podrá juzgar sobre la justificación de la huelga. Tampoco podrá tomar postura alguna en favor de los patrones o de los trabajadores. Y también deberá propiciar que las partes lleguen a un acuerdo, es decir, a una conciliación. El efecto de la notificación, recordemos que es inmovilizar los bienes. Por lo tanto, mientras las partes no lleguen a un acuerdo, los bienes de la empresa permanecerán inmovilizados. Sin mencionar que se encontrará vigente una fecha para la suspensión de labores. Recordemos que la suspensión de labores representa para los patrones el paro de la producción y el paro de la producción representa el paro de las ganancias. Sin embargo, recordemos, y como lo veremos más adelante, la huelga tiene ciertas características en beneficio de los trabajadores. Bueno, si derivado de esta Junta de Conciliación no hay posibilidad alguna de un convenio favorable para las partes, entonces estaremos ante un proceso de huelga estallada. Ahora, la huelga estallada significa necesariamente la suspensión de los trabajos en el centro de trabajo en el día, fecha y hora en que se haya establecido en el pliego petitorio. Ahora bien, hablemos acerca de la huelga estallada. Como lo mencionábamos, la huelga estallada representa el estallamiento de la suspensión de las labores, pero también en favor de los trabajadores habrá el pago íntegro y la imposibilidad de despedir a los huelguistas. También veremos que los trabajadores podrán tomar las instalaciones para evitar que el patrón venda los activos de la empresa o que intente de forma ilegal
reactivar la negociación sin la anuencia de los trabajadores. Y también se podrán colocar símbolos huelguistas como las banderas rojinegras para comunicar a la generalidad pues de que la empresa ha caído en huelga. Bueno, posteriormente del estallamiento de la huelga, la empresa a través de su representante legal o el apoderado legal podrá en un plazo de 72 horas solicitar la inexistencia de la huelga, para lo cual va a elaborar un documento en el cual va a esgrimir los razonamientos jurídicos y los argumentos que a su criterio respalden que la Junta no cumple con los requisitos formales que establece la Ley Federal del Trabajo, y ese documento se va a entregar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, junta que a su vez dará vista a la parte trabajadora, y la parte trabajadora en un plazo de 5 días podrá presentar pruebas y alegatos para intentar desvirtuar las pretensiones de la parte patronal. Una vez recibidos ambos documentos y fenecido el término, la Junta va a proceder a analizar la solicitud del patrón y los argumentos de la patronal, así como los agravios y los razonamientos de la parte trabajadora. En caso de ser procedente la solicitud del patrón, entonces la Junta va a declarar inexistente el movimiento de huelga y va a ordenar en un plazo de 24 horas a los trabajadores regresar al trabajo. ¿Esto con base en qué? Con base en el artículo 620, en concatenación con el artículo 459 y 920 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, en caso negativo, es decir, que la solicitud patronal no sea procedente, entonces la Junta declara válido el movimiento huelguista. Ahora, ¿cuál es la única forma en la que pueden terminar los procesos de huelga? La única forma viable de terminación de los procedimientos de huelga es a través del procedimiento como lo establece el artículo 469, es decir, a través de un acuerdo entre las partes o allanamiento de la parte patronal, a través de un laudo arbitral al cual las partes comparezcan, o un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando las partes se sometan a su jurisdicción. Posteriormente, y una vez llegado a un acuerdo, la Junta de Conciliación y Arbitraje va a verificar que las partes estén de acuerdo con la resolución o con la acuerdo o determinación que haya puesto fin al movimiento de huelga. Posteriormente, en un plazo de 24 horas, los trabajadores deberán volver al centro de trabajo y el representante o el apoderado legal de la empresa tendrá la obligación de cumplir con lo pactado. Y bien, jóvenes, este es el procedimiento de huelga. Como podemos ver, es un procedimiento que es muy estricto por cuanto hace a los términos, y hay que tener en cuenta que estos términos se contabilizan de momento a momento, es decir, de día a día. No tenemos el conteo de los días hábiles o días inhábiles. También es importante señalar, jóvenes, que no existe un término como tal para que las partes lleguen a un acuerdo. Estamos hablando que podemos estar hablando de años en los que puede una negociación estar en huelga. Por ejemplo, Mexicana de Aviación lleva desde inicios o mediados del año 2000, 2002 en huelga, y hasta la fecha está en huelga. Por ejemplo, la huelga que derivó de la enajenación de la adjudicación de la empresa Boeing de parte de sus trabajadores llevó años también. Los procesos colectivos del trabajo son muy tardados, jóvenes, por lo cual siempre las juntas van a intentar evitar que las huelgas estallen. Lo que intentarán propiciar siempre va a ser el acuerdo, que las partes lleguen a un acuerdo. Bueno, jóvenes, eso sería todo por la presente cápsula. Espero que haya sido informativa y que haya intentado
aclarar dudas que hayan surgido por cuanto hace al anterior video. En el pie de este video voy a dejar unos formatos de lo que es o cómo se realiza un pliego petitorio. Estamos en contacto, jóvenes. Cuídense mucho, jóvenes. La situación está un poco complicada, pero espero que podamos sobrellevarla y vernos muy pronto en el salón de clases. Cuídense mucho, jóvenes. Nos estamos viendo.